Hay mucha gente que dice que Cuba Información es una piedra en el zapato o una piedrita en el zapato de la política de Estados Unidos, de la política de bloqueo contra Cuba, de bloqueo informativo, del trabajo desinformativo de los grandes medios de comunicación y del trabajo en apoyo a la guerra económica, política, mediática contra Cuba de organizaciones muy ligadas al Departamento de Estado o directamente a los senadores y senadoras de ultraderecha de Miami. Hay mucha gente que dice que somos, sí, una pequeña brecha en el bloqueo mediático y también una pequeña piedra en el zapato. Y uno se da cuenta de que eso es así cuando ve la persecución judicial, en este caso, a la que somos sometidos por una de estas organizaciones antes citadas. Tenemos que declarar, tenemos que ir a un juicio en Madrid, que va a ser en el mes de febrero, por una querella presentada por la organización Prisoner Defenders, por su presidente, que nada más y nada menos que pide la cárcel para un servidor, 6 años de cárcel más una indemnización realmente escandalosa. Bueno, indemnización, multa, estaríamos hablando casi de 70.000 euros. No solamente para el coordinador de Cuba Información, es decir, para un periodista. Esto no es persecución de la libertad de prensa, sino también para la representación legal de la Asociación Euskadi Cuba, esta asociación de amistad y ONG de desarrollo que tiene decenas de proyectos de cooperación en la agricultura cubana, que lleva, bueno, pues más de 30 años de trabajo ayudando en lo material, en lo económico, también en la sensibilización al pueblo cubano. Bueno, pues nos quieren encarcelar en nombre de la libertad, ¿no? Es la paradoja más alucinante de todo este asunto, de este campo de batalla que significa Cuba, el intento de construir soberanía en un país y no le deja bueno, la potencia, el gran poder hegemónico mundial, y no le deja tampoco los que colaboran con este poder, con este gobierno, con esta estructura gigantesca de poder militar, económico, político, etcétera. Bueno, nos defenderemos, por supuesto, consideramos que esto es una enorme injusticia, es un despropósito, no solamente es una persecución de la libertad de expresión y de prensa, porque todo esto parte de la publicación de un artículo, de un trabajo periodístico, es persecución de la libertad de expresión y de prensa, sino que, bueno, pues también decimos que seguiremos con nuestro trabajo informativo, de desmontar las mentiras, también de hablar de cómo se combina el trabajo de organizaciones civiles o supuestamente civiles, ONGs, con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y lo hacemos siempre con pruebas de la manera más objetiva posible, dentro de que, por supuesto, apoyamos la lucha contra este bloqueo que es un verdadero, bueno, pues es una guerra, es una guerra. Decir también que para todo esto, dado que el interés es que desaparezcamos, nos llevan a juicio, sobre todo, ¿para qué? Para hundirnos económicamente, ¿no? Porque hay mucho dinero que pagar, hay muchas costas judiciales, dinero que hay que pagar para la defensa. Bueno, al final eso no se recupera y somos un medio absolutamente modesto que vive pues de las donaciones de socios y socias y de algunos colectivos que nos apoyan, y con eso no llega, y mucho menos llega para pagar la factura judicial. Y ellos lo saben perfectamente. Bueno, pues para todo esto hay una campaña de recogida de fondos, de crowdfunding a través de Goteo, para apoyar en este juicio, donde esperamos que se imponga el juicio. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, como siempre, a las amigas y amigos que nos ven. Bueno, estamos ante, tú mencionaste despropósito, cómo se vulnera la libertad de expresión que tanto enarbolan ellos cuando les conviene.
Y aquí esto, bueno, es un atropello que no tiene, bueno, que no tiene lugar, no hay forma de justificar algo así, pedir 6 años de cárcel para un compañero periodista que lo que hace es exponer la verdad a las personas, a los que nos ven, que son muchos, en contra de efectivamente la manipulación y la guerra mediática de los grandes monopolios de prensa contra Cuba. Es decir, todos estos monopolios que solamente transmiten mensajes que están en sintonía con las pretensiones, con la política del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba y también hacia la región de América Latina y el Caribe. Es decir, hablar verdades, poner verdades para determinados sectores, como este caso de Prisoner Defenders, es una molestia tan grande que tiene que llevar a juicio a un periodista honrado, honesto, y pedir 6 años de cárcel. O sea, los que hablan de libertad de expresión, de democracia y tal, pero cuando se le dice la verdad y sabe que esa verdad llega a mucha gente, se le va rompiendo, se le va quebrando la estructura mentirosa, mediática contra Cuba. Porque todo esto tiene que ver, como bien señalaba el compañero José, ¿con quién está conectado? Estas plataformas, estas ONG, ¿con quién está conectado? Con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Seguro. Y eso significa que solamente lo que vomitan ellos, todas las mentiras, todas las manipulaciones contra un país aguerrido, heroico, con un pueblo heroico como Cuba, pues lo que vaya en contra de esa narrativa, pues hay que tratar de silenciarlo o eliminarlo. Es lo que está pasando. El trabajo del Departamento de Estado, los informes contra Cuba que necesita el Departamento de Estado, los terciariza, los subcontrata. Realmente, los informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos, presos políticos, etcétera, etcétera, los datos los aporta el gobierno de Estados Unidos y afines, sobre todo todos estos senadores de la ultraderecha de Miami, y luego hay organizaciones que recogen, que preparan con una especie de paquete jurídico, y esos informes son los que luego el Departamento de Estado utiliza. Realmente los podrían haber hecho ellos perfectamente, pero prefieren que lo hagan organizaciones como esta y otras, hay muchas, como además reciben mucho dinero, la mayoría de estas reciben muchísimo dinero de la NEP, de la USAID y también de otros gobiernos, hay que decirlo. El gobierno de la República Checa está detrás, por ejemplo, de esta organización, Prisoner Defenders. Un gobierno de derechas, absolutamente anticubano, absolutamente pro-yanqui, que tiene su logotipo en la página web de esta organización que he citado. Bueno, pues al final el gobierno de Estados Unidos prefiere que haya estas organizaciones a las que llaman ONGs de derechos humanos, etcétera, 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 que le preparan los informes y luego estos informes son los que utiliza para pedir más sanciones contra Cuba. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, y hay que explicar por qué toda esta situación, hicimos un trabajo en octubre de 2020, en plena pandemia, denunciando cómo los informes de esta organización citada sobre la cooperación médica cubana, en la que se acusa al gobierno cubano de esclavitud moderna, de que los médicos se quedan con todo el dinero que va para el régimen, un gran negocio, que la cooperación no es solidaridad, sino que es un negocio. Explicábamos que la intención de estos informes que luego utiliza el Departamento de Estado, porque en el pasado toda esta narrativa ya la preparó el Departamento de Estado con el gobierno de George Bush hace años. Tuvo el Cuban Professional Parole, Cuban Medical Professional Parole, que fue un programa para acoger a todo aquel cooperante
cubano en cualquier país del mundo, estimular la deserción de las brigadas de solidaridad. Les daba el asilo político automático, iban para Estados Unidos y por supuesto se les abría una serie de posibilidades profesionales, económicas, que en Cuba no tenían. Bueno, todo eso, al final, ¿en qué ha ido a parar? En el trabajo de estas organizaciones, que es mejor, le viene mejor al Departamento de Estado que unas organizaciones que se presentan como ONGs le pongan delante encima de su mesa lo que ellos después pueden presentar y pueden leer, ¿no? Y así dirán que no es el gobierno de Estados Unidos, sino que es la sociedad civil. Bueno, en este trabajo, en este vídeo y texto, reportaje, decíamos que esta guerra contra la cooperación médica cubana, y así lo decía yo en el propio titular del vídeo, persigue varias cosas. Una, estábamos hablando del momento en que Donald Trump estaba en el gobierno, perseguía, desde luego, destruir la imagen de Cuba como potencia médica mundial, que lo es, y como potencia solidaria en el campo de la medicina, que lo es. Además de eso, quería provocar, vamos a decir, roces diplomáticos entre Cuba y países con los que tienen convenios de salud. Mire lo que está haciendo el gobierno cubano con sus médicos en su país, en un convenio que usted ha firmado. Pero, sobre todo, e insistía yo, tiene también una parte de apoyo directo, colaboración directa con el bloqueo económico. ¿Por qué? Porque Cuba, en algunos países, vamos a decir, sumamente empobrecidos, de África, Haití, etcétera, asume todos los costes de la cooperación. Pero en otros, en su momento fue el caso de Brasil, pero ahora recordemos que Cuba tiene incluso convenios con Qatar, que Qatar no es un país precisamente pobre, donde recibe en diferentes modalidades y con cuantías que no tienen nada que ver de un país a otro, recibe unos ingresos de compensación o unos ingresos por servicio que los destina al sistema público de salud. El sistema público de salud de Cuba, es decir, la salud pública de los millones de personas que residen en Cuba, dependen en gran medida, en un escenario de agudísimas sanciones económicas, de agudísimo bloqueo, que es una guerra económica, dependen de esos ingresos por convenios de salud en diferentes países. A eso es a lo que van, a que eso se destruya. Y indudablemente en la época de Donald Trump se consiguió destruir el convenio con Brasil, con Ecuador, etc. La consecuencia la vemos ahora: desabastecimiento de medicamentos en Cuba, graves problemas en hospitales con retraso de operaciones, etc. Y muertes, señores. El bloqueo económico en todas sus modalidades provoca innumerables víctimas y también muertes en el país. Con todo eso, al final yo utilizo una expresión, porque recordemos, tal como se dijo en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, que se celebró de manera simbólica en Bruselas hace unos meses, el bloqueo es un crimen contra la humanidad. Hay numerosas fuentes académicas, políticas, periodísticas que dicen que el bloqueo es una guerra, una forma de guerra no convencional. El señor Alfred de Zayas, relator independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante muchos años, lo acaba de decir hace muy poco tiempo, que el bloqueo a Cuba es una guerra. Y quienes lo implementan, sean del gobierno de Estados Unidos o sus organizaciones, son criminales de guerra. Lo que pasa es que no hay una corte penal internacional verdaderamente independiente que los juzgue. Bueno, por todo eso, por el apoyo al bloqueo y por lo que acabo de decir, yo utilicé la expresión criminal de guerra dirigiéndome a la persona que presenta la querella. Bueno, a partir de entonces, y a pesar de que en la redacción de Cuba Información cambiamos a veces los textos, nos parece que hay expresiones indebidas o innecesarias, y lo retiramos. Al de unos días fue una de estas cosas que se retiran de los vídeos. Bueno, pues criminal de guerra sobra, esto sobra para que la gente entienda las cosas, lo retiramos. Bueno, pues no importó, recibimos
un burofax y a partir de ahí empezó este asunto del juicio, querella criminal, nada más y nada menos que injurias, calumnias, delito de odio. Se me imputa 6 años de cárcel, casi 70.000 euros de indemnización, no sé, a lo mejor este hombre o estas personas estarían felices de que yo viviera en la calle, ¿no? Que después de un desahucio de mi casa, bueno, no sé si eso es lo que esperan, pero yo creo que le retrata un poco, ¿no? Retrata que una organización que dice defender los derechos humanos y la libertad en Cuba luego persigue a un periodista, ¿no? Porque no le gustan las cosas que dicen. Porque lo que más le molesta, o lo que más les molestó, no es que utilizara esa expresión retirada. Lo que más le molestó es el contenido anterior, todo el contenido, la explicación de por qué hacen las cosas y para qué las hacen. Bueno, efectivamente, aquí estamos ante una vileza, un acto de maldad, donde expresa la frustración, donde expresa la miseria intelectual y la miseria sobre todo personal al tratar de silenciar una verdad. Los que precisamente hablan, por eso yo siempre digo, todo esto es falso. O sea, cuando hablan de libertad de expresión, de democracia, en la boca de este tipo de gente es la falsedad más grande que uno pueda ver, que se pueda concebir. Todo es mentira, todo está en sintonía con las políticas criminales que lo son, que vienen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en definitiva, de las distintas administraciones de los Estados Unidos, del imperialismo, en su afán, que no le preocupa para nada ni libertad de expresión ni democracia, no es una preocupación, es un tema de dominio, de dominación, de hegemonismo, de geopolítica. Se trata de eso, y estas organizaciones como Prisoner Defender pues está en sintonía. ¿Por qué? Porque hay un cordón umbilical, pudiéramos decir, que lo conectan con esas políticas criminales de imperialismo de los Estados Unidos. Es una realidad. Y entonces cuando se expone eso, ya empiezan a temblar, ya empieza el tembleque. Entonces ¿por qué? Porque es como le rompe esa dinámica de cual viven de eso. Y has mencionado a la República Checa. Es como decir las manos de Estados Unidos con los dedos en Europa. Es el mismo Estados Unidos, responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces, esta persona, este individuo, pues se ha molestado por el contenido, efectivamente, por las verdades que explican, por ejemplo, la cooperación médica cubana en el mundo. Cooperación médica que es demandada, que es solicitada por los países donde actúan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cantidad de países en el mundo y ahí contradice, ¿no?, estas narrativas de que la democracia, el capitalismo, que es prosperidad, etcétera, etcétera. Mentira. Es una gran mentira, pero saben que llega a mucha gente y hay gente que se lo cree, aunque estén pegados al piso. Aunque estén contra el piso, creen que el capitalismo es prosperidad. Como dijo Milei en Davos, ¿no? Exactamente, como dijo el señor Milei en Davos, algo de escándalo, como si el resto del mundo, las personas fueran analfabetas, no tuvieran ojo, no tengan conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un elemento más, este señor que preside Prisoner Defender, es un elemento más en estas piezas que mueve el imperialismo norteamericano de Estados Unidos para intentar ahogar totalmente la economía, la vida del pueblo cubano. Hay que decir que la salud pública de Cuba es universal y gratuita, de calidad, gratuita. Eso molesta mucho. Como un país tan que habla de pobreza y que el comunismo y todo eso, ¿cómo va a tener un sistema de salud público y gratuito de calidad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, hay que buscarla, hay que afectarlo. ¿Acaso no es un acto de guerra? ¿Acaso no es un crimen? Y hablan de derechos humanos. Y los derechos humanos de las personas, de los pueblos donde actúan esos médicos, esas brigadas médicas cubanas,
los derechos humanos de esas personas, de esos seres humanos. Pues es una gran hipocresía y una enorme mentira que hay que condenar, y desde luego no tendrá lugar, bueno, le han montado un juicio bueno, a nuestra asociación y al compañero José Manzaneda, un juicio realmente espurio, que no tiene lugar, y ya creo que el fiscal, ¿no? Desde la fiscalía. Desde la fiscalía están diciendo que esto no hay delito. Pero bueno. Porque hay libertad de expresión. Si vamos a hablar de libertad de expresión, pues aceptemos la libertad de expresión. Bueno, una cosa curiosa es que la organización o la persona querellante, cuando se admite a trámite, hace unos meses, cuando va adelante el juicio, aprovecha para colocar en medios afines, como el ABC, Diario Español, ABC, y otros del grupo Vocento, como El Correo, en el País Vasco, cosas tan alucinantes. Ellos enviaron una nota de prensa, no refiriéndose al juicio o a que yo le llamara no sé qué cosa y que eso le sentó muy mal. No. Lo que intentó por todos los medios es descalificar y criminalizar a la asociación Euskadi Cuba, que es la asociación que en aquel momento era propietaria del dominio Cuba Información. Ahora no lo es, hace ya tiempo. Es una más de las muchas organizaciones que colaboran con el proyecto informativo. Bueno, pues en aquel momento, en la nota de prensa, se llegaba a decir que esta asociación estaba recibiendo muchísimo dinero de fondos europeos a través del gobierno vasco para desestabilizar España y Europa. Y el nuevo Herald, Miami Herald, llegó a decir también que utilizaba estos fondos para labores de inteligencia. Uno se pregunta, ¿y por qué ustedes no se querellan contra...? Bueno, pues porque nosotros no tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos un equipo jurídico, y las personas que van en contra nuestro se dedican precisamente al trabajo jurídico, porque es lo que les mueve, y lo que les mueve es intentar destruir a todo lo que sea Cuba, Cuba país, Cuba revolución, Cuba gobierno, y también la solidaridad con Cuba, los medios alternativos que tienen un discurso distinto al de los medios convencionales sobre Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, recordar, hay una campaña de recogida de fondos para que podamos sobrevivir a este juicio y a los gastos que implica, goteo, crowdfunding. También está la información en cubainformación.tv.